Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista, está con nosotros la mañana de este miércoles 18 de septiembre en Primera Página. Decíamos en la parte anterior si se estaba priorizando precisamente el tema que estamos abordando en esta entrevista. Y lo hemos abordado con otros invitados. La realidad del venezolano parece caminar a una distinta a la solución política que plantean los grupos políticos del país. Se está priorizando en este caso, lo vimos también entre los puntos en la mesa de negociación de Noruega, estaba el levantamiento de las sanciones, estaba la atención a la situación humanitaria de Venezuela. En este caso se está priorizando esto, entendiendo que también figura entre los 6 puntos, pero los primeros pasos que se dan han sido la liberación de los presos políticos. Y uno de los pasos que se ha dicho de cumplimiento inmediato, que por cierto también le consulto, ¿por qué si es inmediato no se cumplió ayer la incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional? Bueno, sobre eso, la información que yo tengo es que por problemas logísticos no pudieron estar los diputados, muchos de ellos del interior acá en Caracas el día de ayer. Tengo la información, de todos modos eso lo veremos en el devenir de los acontecimientos que se incorporarán el próximo martes. La reincorporación de los diputados del PSV, y no solo de la de los diputados del PSV, sino los diputados que están en el exilio, que están perseguidos, que se les han vulnerado sus derechos, como el fuero parlamentario, la inmunidad, pero incluso sus derechos ciudadanos. Ese es un objetivo también de esta mesa de negociación. La Asamblea Nacional es un organismo legítimamente constituido en un proceso electoral que se produjo en el año 2015, en el cual, por cierto, nosotros contribuimos humildemente con nuestros militantes y candidatos. La Asamblea Nacional es un poder que es reconocido por la mayoría de los países, pudiéramos decir incluso que es uno de los poderes, o es el poder con mayor legitimidad que existe en Venezuela en este momento, y es indispensable que allí todos los parlamentarios que fueron electos puedan ejercer su condición de diputados. Yo espero que en los próximos días se confirme la incorporación de los diputados del PSV, porque este es un paso fundamental en la posibilidad de constituir, por ejemplo, de iniciar el dispositivo para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿no? Hablaba el tema de otros países. Ayer la Unión Europea fijó posición, Estados Unidos fijó posición en voz de su secretario de Estado, y el secretario de Estado dijo que el gobierno venezolano mostró su preocupación por esta negociación, entendiendo que el gobierno venezolano, en una cita textual, decía que se ha encontrado con políticos marginados de la oposición para hacer este acuerdo. ¿Cómo reciben ustedes y además qué credibilidad darle a este proceso, entendiendo que la comunidad internacional, en el caso Noruega, Barbados, tuvo también una participación importante, que las sanciones económicas están sujetas a Estados Unidos también y su visto bueno hacia lo que ocurre en el país? ¿Qué credibilidad darle a este proceso y qué posición tienen con respecto a lo como lo ven asumiendo la comunidad? La credibilidad de los hechos. Nosotros estamos pidiendo que nos evalúen por resultados. Pero los diputados no se incorporaron. Bueno, esperemos que se incorporen la semana que viene. Ahora, sobre la comunidad internacional, nosotros siempre hemos estado abiertos, incluso agradecemos la cooperación, el acompañamiento, pero los venezolanos no podemos renunciar a ser protagonistas soberanos de nuestro destino. No puede ser que la agenda de los problemas del país quede en manos del tablero de la geopolítica, o mejor dicho, quede a merced del tablero de la geopolítica internacional. La comunidad internacional no se rige por solidaridades, eso es falso, eso es un mito. La comunidad internacional se rige por intereses. Y Venezuela es un país con muchas riquezas minerales, con situaciones fronterizas que no han sido debidamente dilucidadas con nuestros vecinos. Hay intereses foráneos que quisieran aprovecharse de la lamentable situación política que padecemos los venezolanos. En eso debemos estar alerta. Repito, bienvenida a la cooperación internacional, pero con todo respeto, nosotros no podemos, como ya dije, renunciar a nuestra condición de protagonistas principales de nuestro propio destino. Y digamos, la potestad o la representatividad no es patrimonio en el caso de la posibilidad de construir una salida política a la situación venezolana, no es patrimonio exclusivo de un factor político de otro. Pero en el caso de las sanciones es exclusivo de Estados Unidos. Bueno, a eso voy. Esto es una mesa, como ya dije, que está abierta. Esto es una mesa que está abierta a la incorporación de todos los factores políticos, pero incluso más allá de los partidos, a otros factores sociales representativos del país que quieran incorporarse. Sobre las sanciones, el que diga que la crisis económica del país es producto de las sanciones miente. La crisis económica del país es producto del fracaso de un modelo económico que este gobierno ha implementado y que ha desmontado el aparato productivo nacional, que ha llevado al país a una terrible crisis económica y social como nunca antes se había visto en el país. Pero el que diga
que las sanciones no agravan la situación, también miente. Nosotros estamos de acuerdo con todas las sanciones contra funcionarios corruptos de este gobierno, pero las sanciones que terminan perjudicando a las grandes mayorías, con esas sanciones no estamos de acuerdo. Y la historia está llena de suficientes casos en la historia contemporánea reciente de gobiernos, de regímenes autoritarios que han sido expuestos a terribles sanciones económicas, bloqueos y lejos de producir los cambios políticos esperados, han terminado por atornillar a los regímenes autoritarios. Bueno, el clásico es el caso cubano, pero hay otros, Zimbabue, en algunos casos, ¿qué otro te puedo decir? Bueno, hay varios casos en la comunidad internacional donde las sanciones no han cumplido sus objetivos. Corea del Norte. Corea del Norte, exactamente, de manera tal que no es castigando a los más vulnerables que tú vas a lograr los cambios políticos, tienes que castigar a los verdugos. Sanciones contra los funcionarios corruptos, todas. Sanciones que afecten a la población, a los más desprotegidos, a los más vulnerables, ninguna. ¿Y esto que ustedes han asumido desde el lunes no vulnera la unidad? Entendiendo que esta ha sido tachada como una vía divisionista, hay quienes dicen que es la oposición acomodada al gobierno y nos rememoran el escenario del 20 de mayo, donde Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, que no se ha sumado hasta el momento en este acuerdo, pero también participó en ese proceso, otros partidos que también están dentro de esta negociación, el MAS, fueron tachados de divisionistas por ir a las elecciones y hoy nuevamente son tachados de divisionistas por ir a un diálogo que ya dio por cerrado Juan Guaidó, líder de un sector político del país. Bueno, tú lo has dicho, Juan Guaidó es el líder de un sector político del país. A nosotros nos corresponde también asumir una responsabilidad desde nuestros principios, desde nuestras convicciones. Y estamos actuando con base en convicciones. Repito, que nos juzguen por resultados. La mesa está abierta. Todo aquel que se quiera incorporar, todo aquel venezolano de buena voluntad que sienta que puede hacer un aporte para que se produzca la reconciliación de los venezolanos, para que se regularice la situación política, para que se mejore la situación económica del país, bienvenido a esta instancia de debate y de negociación. ¿Que vamos a cometer errores? Probablemente. ¿Que sabemos al gobierno que tenemos al frente? También lo sabemos, pero no podemos renunciar a intentarlo. Frente a eso que hay, el inmovilismo, porque el otro camino es la violencia, la guerra, un incidente fronterizo, una invasión extranjera. Tenemos 9 meses en esto. Tenemos 9 meses en un laberinto, entrampados en una situación que no vislumbra ninguna salida. La gente está cansada, la gente ha marchado, la gente se ha movilizado, la gente ha ido a votar. Caramba, es tiempo de que el liderazgo político empiece a explorar salidas sobre la base de la realidad. Hay que poner los pies sobre la tierra. La política se mide con base en resultados y no esperamos cualquier otra evaluación, no esperamos ninguna otra consideración, sino que nos midan por nuestra capacidad para producir hechos concretos que terminen por beneficiar a los venezolanos en términos generales y en algunos casos particulares como la de los presos políticos, bueno, pues que puedan alcanzar su libertad y regresar con su familia, como ocurrió ayer con el caso del diputado Edgar Zambrano. Y este sector político, dentro de esta discusión que se da para la renovación del CNE, ¿qué persigue? ¿Elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales? Entendiendo que la comunidad internacional plantea la solución de la crisis venezolana pasa por unas elecciones presidenciales. Otros plantean un escenario mucho más extremo. La solución al conflicto político en Venezuela pasa porque Nicolás Maduro abandone el poder y se convoquen a unas elecciones. ¿Este sector que está sentado en esta mesa qué ve? Mira, cualquier proceso electoral que tú te planteas en este momento pasa necesariamente por una modificación del árbitro. Hay que devolverle la credibilidad al voto. Pero devolverle la credibilidad al voto, claro, entendiendo que el venezolano quiere un cambio en el poder ejecutivo, no es igual claro, a un venezolano votando por un parlamento. Claro, pero lo primero que tienes que hacer es garantizarle que su voto, sea cual sea el proceso electoral, va a ser respetado. Y lo fundamental en este caso entonces es cambiar el árbitro, modificar el árbitro. Y no solamente el árbitro, sino las reglas de juego. Por eso que nosotros consideramos que el primer paso hacia la posibilidad de la concreción de un evento electoral que pudiera ser legitimación de todos los poderes, de todos, o eventos parciales pasan indefectiblemente. Pero se ha discutido en la mesa. Por supuesto. ¿Cuál va a ser el escenario electoral? Pasa indefectiblemente por la, digamos, modificación del árbitro y, por ejemplo, con la modificación de la ley orgánica de procesos electorales en temas tales como la representación proporcional de las minorías. Tenemos un sistema electoral sobre representado que no expresa en sus resultados la pluralidad de lo que es el abanico político nacional. Por eso nosotros hemos defendido regresar al esquema de representación proporcional. Vamos a revisar también la participación de la audiencia a través de las redes sociales, muchos comentarios con la etiqueta Primera Página. Sube Rodríguez Pérez, lista para dar lectura a su participación.
Así es, Carlos, cuando son las 7:11 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con El Moral, usuario El Patriota 71012. Pregúntale por qué el presidente Maduro habló de ampliación del Consejo Nacional Electoral y Timoteo dijo que no es necesario una modificación total del CNE. Tristemente, allí está la trampa. Bueno, sobre eso, hay que entender que esto es un proceso de negociación. Las negociaciones no son lineales. Tienen pausas, tienen desencuentros, tienen acuerdos y desacuerdos. A veces hasta retrocesos. Nosotros estamos presionando en una dirección, el gobierno también presiona en otra. Estamos tratando de generar el clima adecuado para producir acuerdos. Ya ayer se produjo un resultado concreto. Seguimos trabajando en esto. En la medida en que se vayan produciendo resultados, haremos los anuncios correspondientes. Ahora, de parte de esta oposición y de la oposición en general, entiendo que hay la necesidad de una modificación total del árbitro, que se cambie el CNE y que sea un CNE, como dije, que le devuelva la confianza al ciudadano en el ejercicio del voto. Por su parte, Freddy Omar Coronel, ¿qué le dice usted a esas familias que perdieron hijos, padres, nietos en sus luchas contra este gobierno? ¿De qué sirvieron esas luchas si hoy ustedes se arrodillan ante ellos? ¿Dónde está la moral? Cualquier aporte que podamos hacer para que no se repita esa tragedia lo haremos. Habría que preguntarles a los que metieron a la oposición en el callejón de la violencia, sabiendo que en ese terreno el gobierno tenía todas las ventajas. Habría que preguntarle a ellos qué piensan de esa opinión de ese venezolano o venezolana preocupado por lo que ocurrió. Nosotros sabemos el gobierno que tenemos al frente y estamos convencidos que a este gobierno hay que confrontarlo en todos los terrenos pacíficos. La movilización pacífica, el terreno electoral y la presión internacional. En el terreno de la violencia, el gobierno siempre tendrá la ventaja. Yasis Ansol es un último comentario que vamos a revisar. ¿Saben ustedes que los diputados del PSUV no se pueden incorporar a la Asamblea Nacional porque abandonaron el cargo? Explica eso, si así sin pasar por la Constitución. ¿Nadie le hace caso a las leyes de esta nación? ¿Es letra muerta? Hay diputados del PSV que no pueden incorporarse porque asumieron otros cargos, por ejemplo, de elección. Hay diputados del PSV que fueron electos en el 2015, pero que posteriormente resultaron electos gobernadores, por citar un ejemplo. Bueno, esos diputados tienen que incorporarse el suplente, pero el derecho de esos diputados del PSV es el mismo que asiste a los diputados que están actualmente incorporados. Fueron electos en el 2015 en el mismo proceso electoral y ellos pueden reincorporarse a sus curules en el momento que así lo dispongan. Ojalá ocurra pronto. La Asamblea Nacional es el escenario natural para el debate. Que regresen esos diputados a la Asamblea Nacional y que regresen todos aquellos perseguidos, aquellos que están presos, aquellos a los cuales se les ha vulnerado su fuero parlamentario, es parte del camino de la reinstitucionalización del Poder Legislativo. Con esto cerramos la revisión de sus comentarios en las redes sociales. Como siempre, les agradecemos a todos su participación con la etiqueta Primera Página. Hablando nuevamente del tema parlamentario, este primer punto del acuerdo, la reincorporación inmediata de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos lleva también a revisar una realidad. Y ya lo hemos mencionado, quienes están en estos 4 partidos representan menos del 10% según un sector político del país dentro del Parlamento. ¿Cómo vender la idea a este 90% y además la posibilidad que tienen en la ejecución que el 10%, pudiéramos decir de alguna manera, imponga una vía a un sector político que no está de acuerdo? Porque al final Juan Guaidó ha rechazado, que es el líder de ese 90% según los dirigentes políticos, ha rechazado lo que se está estableciendo en esta negociación desde el lunes. Mira, uno de los elementos fundamentales de esta negociación es la reinstitucionalidad del poder, la reinstitucionalización del Poder Legislativo. Los diputados del PSV se van a incorporar y nosotros vamos a dar la batalla, la pelea para que todos aquellos diputados que les ha sido vulnerado su fuero, como he dicho, puedan regresar. La Asamblea Nacional es el lugar por excelencia, el espacio por excelencia en todo régimen democrático para el debate y la confrontación de las ideas, donde gobierno y oposición puedan encontrarse, debatir y resolver sus diferencias. Hacia allá apunta nuestra gestión. Una vez que la Asamblea Nacional esté reconstituida con todos sus parlamentarios o en la medida en que lo vaya haciendo paulatinamente, el espacio para el debate que se va a formar allí o las condiciones para el debate que se van a dar allí, yo estoy seguro que van a permitir encontrar soluciones en conjuntos para que el país avance. Esa es nuestra meta, más allá de la valoración que algunos factores políticos puedan tener de esta iniciativa o no.
Repito, estamos pidiendo que nos evalúen por resultados. Esto no es una mesa que nace contra Barbados, esto no es una mesa que nace contra República Dominicana, esto es una mesa complementaria, una mesa que tiene una continuidad. Ahora bien, repito, si nosotros estamos planteando una agenda que ha sido la agenda común en los procesos de negociación anteriores, que pasa por el respeto al periodo de nuestros diputados actuales que se vence en enero del 2021, ¿cuál es el problema entonces con que nosotros trabajemos en esa dirección? Pero además si estamos diciendo que la mesa está abierta para que todos los factores políticos se reincorporen o se incorporen en este caso, ¿cuál es el problema con eso? ¿Y cómo queda el tema del desacato? Porque la incorporación del PSUV no implica, no es tácito que va a haber un levantamiento de la figura del desacato establecida. Eso es uno de los temas que hay que resolver. Es un tema complejo. ¿Ya está discutiéndose? De hecho, sí, por supuesto. De hecho, antes de que los diputados del PSV se retirasen de la Asamblea, ya estuvieron un tiempo, digamos, en sus curules, estando la Asamblea en desacato, ¿no? El desacato que dictaminó el TCJ. Eso es un tema que seguramente se resolverá. Figura que se ha dicho que jurídicamente no existe para un cuerpo colegiado. Pero ¿dónde, nos toca despedir? Pero ¿dónde se puede resolver eso? Precisamente en la Asamblea Nacional, con la participación de los factores de gobierno y oposición. Tenemos que regresar a la política, regresar a la civilidad, regresar a las instituciones, y los diputados deben regresar con sus garantías, con sus fueros, con sus derechos plenamente restituidos a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este miércoles. Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista.